7:18 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión y Democracia al doctor Ramiro Rivera, analista político. Lo invitamos para analizar. Hoy es el último día de campaña, el domingo la primera vuelta presidencial, la elección de 151 legisladores. Es un hecho muy importante, como también lo es la primera vuelta. Y ¿cómo llegamos a esta definición? A sabiendas de que, al menos aquí venimos invocando, porque los ecuatorianos ejerzan un voto libre, pero un voto informado, responsable, reflexivo, meditado, no obnubilado, porque hay disposiciones para que se vote por determinado candidato, y ejerzan, reitero, un voto libre, pero fundamentalmente también útil cuando, de acuerdo con encuestas serias, había una definición entre dos candidaturas. ¿Cómo ve este panorama, doctor Ramiro Rivera? Buen día. Bien, muy buenos días, y también a todos quienes nos escuchan. Bueno, me parece que este proceso electoral, Miguel, tiene una enorme relevancia. No se juega simplemente una elección presidencial, se juega la viabilidad, el futuro, la prosperidad o el estancamiento, la regresión y el infierno para el Ecuador. Por eso usted ve que formalmente es una campaña electoral con 16 candidatos inscritos, pero yo diría que el efecto de la primera vuelta, la dinámica de esta primera vuelta es la que caracteriza en general a una segunda vuelta electoral. Y lo reflexiono ¿por qué? Porque con frecuencia en una primera vuelta electoral la gente dispersa su voto por cualquier candidato, por cualquier pelagato. La gente sabe, dice, voy a votar por mi candidato preferido aunque sé que no llega al 1%. Voy a votar por mi candidato a pesar que incendió Quito en el 19 y en el 22. Voy a votar por mi candidato a pesar de que cuando fue legislador no hizo nada y ahora promete todo. Me parece que hoy la gente ya está harta de tanto proceso electoral, cansada de tanta incontinencia verbal, de todas las promesas que suenan y resuenan en el oído, todo pagado con el dinero de los ecuatorianos, si es que no hay algunos que se llevan parte del dinero de la campaña electoral, y eso es lo que ha hecho que el presidente Daniel Noboa ponga en cuestionamiento el financiamiento público de la campaña, cuando hay gente sin pudor y sin lógica que se lleva o se roba ese dinero del impuesto de los ecuatorianos. Esta campaña tiene efecto de segunda vuelta, es decir, tiene 16 inscritos, pero en realidad tiene dos candidatos únicos que concentran la mayor parte del electorado. Y eso se llama en política polarización o bipolarización. Eso significa que este domingo vamos a tener una disyuntiva. O queremos que el relevo generacional del Ecuador se asiente, que una nueva generación de la juventud renovada, con tecnología y con nuevo pensamiento, se haga cargo del Ecuador, que combine también con experiencia, con sentido común, o queremos regresar al pasado autoritario, aquel que diseminó el odio, el resentimiento social, aquel que en la sabatina se dedicaba a insultar y a perseguir, aquel que gastó en el estado de propaganda $1.500 millones, aquel que gastó más dinero equivalente a gobiernos durante un siglo, casi $400 mil millones, se comió todos los fondos, endeudó al país, obras faraónicas que no sirven, etc. Yo no sé si cometo una infidencia que es algo evidente. De la información que yo tengo, el famoso proyecto Coca-Codo Sinclair cualquier momento podría colapsar, porque tiene más de 17,000
fisuras, porque fue construido donde los estudios de INESEL decían que no deben hacerse. Y usted tiene una candidata correísta que dice, nadie nos va a arrebatar la refinería del Pacífico. Es una planada. ¿Cuál refinería? Claro, ¿cuál refinería? Donde es una planada, donde gran parte del dinero se llevó un gran empresario cuyo hijo acaba de ser destituido del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, yo diría que el domingo, Miguel, se produce la disyuntiva. O somos país y progresamos, o nos entregamos a los carteles y a las mafias y a la violencia que se incubó, que se embarazó, que cohabitó durante el régimen autoritario del señor Correa. Entonces, yo invitaría a los jóvenes, a los adultos, a que por favor pensemos el voto no en términos emocionales. Escuchemos no lo que nos han dicho, sino recordemos lo que han hecho. Si recordamos los 10 años del correísmo de oprobio, de persecución, de tensión, de resentimientos, de insultos, de prisiones, de desapariciones, de una paz supuesta con el narcotráfico, entonces optemos por el futuro, optemos por la continuidad para de una vez y por todas sepultar a un movimiento populista vinculado a la corrupción y también con nexos inequívocos con el narcotráfico para que la juventud pueda tener un país en el que se merezca vivir. Dentro de este análisis, doctor Ramiro Rivera, usted habló de infierno para el Ecuador, una posibilidad. ¿Por qué infierno? Bueno, porque lo que nos ofrece el señor Correa es un régimen dictatorial exactamente igual al de Nicaragua. Nos ofrece el modelo cubano, porque el señor Correa llegó a decir que la democracia cubana era una forma de democracia. Y no sé si la gente sepa que durante ya 64 años en Cuba gobierna un solo partido, el Partido Comunista. Los candidatos son de un solo partido, el Partido Comunista. Ese partido tiene guardia de choque de violencia, como tenía los tontos Macout, diríamos de este famoso dictador Duvalier, donde no hay posibilidad de que usted discrepe. Si sale a una manifestación es golpeado. Nos vende el modelo ruso. Saben los ecuatorianos que el Código Penal ruso tipifica que si una joven o cualquier joven se pone en una manifestación con una hojita simple y con una frase que disienta, el Código Penal ruso le condena a 10 y a 30 años de prisión. Entonces, estamos en la disyuntiva, o queremos construir prosperidad en democracia, en libertad, con división de poderes, con equilibrios, con controles, o queremos un régimen totalitario de ideología única donde se pretenda homogeneizar la sociedad. ¿Cuál es el modelo de sociedad, Miguel, preferido por el señor Correa? Y ni siquiera le menciono a la señora González, porque no es sino una imagen fabricada por él y para el señor Correa. Los referentes para ellos son Corea del Norte, Rusia, Siria, Bielorrusia, Cuba, Nicaragua y Venezuela. Ese es el mundo que ellos quieren. Les importa un comino el país más poderoso con el que tenemos vínculos comerciales importantísimos como los Estados Unidos. ¿Usted cree que al señor Correa y al señor Glass, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, le dice que tienen vínculos con grupos criminales porque se les ocurre? ¿Usted cree que les retiran la visa porque son buenas gentes o porque son angelitos? ¿Qué queremos? Un país donde una señora no va a ser presidenta, sino donde quien va a ejercer el poder sea el señor Correa y el señor Glass.
y que lo primero que promete es devolverle o entregarle a México al señor Glass, que tiene 2 sentencias y un proceso judicial pendiente, porque si alguien fue el líder de la revolución, fueron los 2 jefes. El jefe número 1, de la corrupción me refiero, el jefe número 1, el señor Correa, y el segundo de a bordo, el señor Glass. Hasta se dice cómo se peleaban por quién se llevaba más millones de dólares en el ejercicio del poder. De una organización política donde usted tiene que escarbar profundamente para sacar un nombre de una persona con cierta probidad, porque casi todos han sido procesados, indiciados, investigados, sentenciados, muchos gracias a la justicia norteamericana y otros gracias a la poca justicia que todavía existía en el Ecuador. Entonces la disyuntiva es, o usted escoge una nueva generación para que el presidente Noboa pueda seguir haciendo las cosas con tiempo, porque no se le puede pedir a un hombre que un año resuelva todos los problemas del país. Y claro, hay tanto charlatán en la campaña que nos ofrece el paraíso en la tierra, el oro y el moro, pero son simplemente demagogos que se parecen al vendedor de la pomada en la feria del pueblo del domingo, la pomada que le resuelve los problemas del corazón, de la artritis, de los riñones, de la parálisis y de todas las enfermedades. Eso se llama populismo vulgar, populismo que degrada la condición humana. Entonces, yo creo que yo diría, doy por dado. Según todas las encuestas que no se pueden develar las cifras, todas las encuestas serias le dan una ventaja amplia a Daniel Noboa. Pero nos falta, dirían los ecuatorianos, un poquito para evitar la segunda vuelta, para evitar más gasto electoral, para evitar más certidumbre. Entonces, mi invitación a los ecuatorianos, hagamos que esta sea la única vuelta. Y lo que nos ahorremos en dinero, sea posible obra social para mitigar problemas como la desnutrición infantil o para resolver definitivamente el problema del déficit de las fuentes alternativas de energía para no depender solamente de las lluvias, o una consulta popular para mandarle al infierno al Consejo de Participación Ciudadana. Por eso he dicho yo, la disyuntiva de domingo es, o somos república, o somos país en el que los jóvenes tengan futuro para su emprendimiento y para su prosperidad en el futuro, o nos volvemos un infierno parecido al de Venezuela, Nicaragua o Cuba. Un infierno de hambre, de violencia, de inviabilidad democrática, que eso sería una especie de suicidio colectivo. Doctor Ramiro Rivera, ahora, ¿cómo ejercer ese voto, decía usted, de manera responsable, reflexiva, meditado, un voto informado, cuando, claro, hay un segmento de la población que no entra en razón y que vive engañada, hay que decirlo, vive engañada? Y ayer escuchaba que en ese gobierno de la Revolución Ciudadana se solucionó el tema del IES y recordaba, allí se expidió en abril del 2015 la mal llamada Ley de Justicia Laboral, que echó abajo años después la Corte Constitucional y que no solucionó el problema del IES, al contrario, le complicó. Hoy parte del problema del Seguro Social es que 4 años dejó de aportar el 40% para el fondo de pensiones. Y sin embargo, vuelvo al comienzo, sin embargo, dicen, no, él solucionó. Pero razonen, reflexionen, vean la realidad, nada más. No, ahí están los hechos. Vean, revisen, investiguen un poquito nomás y vean la realidad. Y sin embargo, hay votos que no entran en razón. ¿Cómo hacer que ejerzan un voto libre, pero un voto informado debidamente? Octavio Paz, usted sabe, Miguel, y muchos radioescuchas, fue un gran escritor mexicano y premio Nobel de la Paz.
Y él decía, la ceguera biológica, es decir, la ceguera del cieguito que tuvo un problema con la vista, no le permite ver. Mientras la ceguera ideológica no le permite pensar. Es decir, el seguidor del populismo, el fanático de un caudillo, no necesita pensar, porque se le metió en su cerebro una cantidad de ideas, se le envenenó, se le contaminó y solo piensa que su líder es el único. Y no es un fenómeno ecuatoriano, es un fenómeno mundial. En Alemania todavía hay un porcentaje de quienes sueñan el retorno de Hitler, del Holocausto, que mató a más de 6 millones de judíos. En Rusia todavía hay enajenados por Stalin, dictador del Partido Comunista que asesinó a más de 27 millones de seres humanos. Y en otros países también añoran a los dictadores, quizá porque en el subconsciente una parte del ecuatoriano todavía vive en el Ecuador de la hacienda, donde en vez de preferir la libertad, los riesgos y la temeridad que le implica el ejercicio de la libertad al ser humano, prefiere al amo, al patrón, que le azote, que le despedace, que le castigue. Una especie de decir, no me moleste, marido es el que me pega. ¿Ya? Ese es un fenómeno del fanatismo. El estado de propaganda del señor Correa convenció a un porcentaje de ecuatorianos de que él es la perfección del mundo, cuando es el gobierno más corrupto de la historia, cuando es el gobierno que más persiguió a los medios de comunicación, cuando hubieron más de 200 líderes indígenas enjuiciados penalmente por sabotaje y por terrorismo, una pareja que fue sentenciada a 12 años por poner una piedra y un árbol en una carretera. Es decir, fue un régimen atrabiliario, arbitrario, despótico. Es el único gobernante que algún día dijo, me parece que en el 2010, que como era el jefe de gobierno y jefe del Estado, él era también jefe del Parlamento, era también jefe de la función judicial, de transparencia, del poder electoral, de la Corte Constitucional. Se consideraba un monarca, una especie de expresión de el Estado soy yo, más o menos como lo dijo, me parece que Luis XVI en la vieja monarquía francesa. Entonces, ¿qué les pediría yo a la gente? No voten por lo que dicen, voten primero con memoria. Para los quiteños, por ejemplo, cuando vayan a votar, acuérdense ustedes quién incendió y destruyó Quito en el 19 y en el 22. Y no voten por esos candidatos, por ninguno de ellos. De aquel que dijo que había sacado 200 millones de dólares para las revueltas del estallido, a quien le apesta la democracia y promueve el comunismo indoamericano. Y estos días le escucho la propaganda modosito, tranquilo, angelical, amigable, un terrorista. No voten por candidatos que no tienen ninguna opción, porque usted está desperdiciando su voto. Si lo esencial para el Ecuador es evitar el retorno del autoritarismo, no disemine su voto en candidatos que no tienen la menor posibilidad. Por cierto que no puedo desconocer que en la papeleta electoral hay gente, diríamos, inteligente. Un Henry Cucalón, brillante. No es su momento, será en el futuro. La candidata que le hizo pedazos a la señora González en el debate, ¿no es cierto? Una joven brillante, inteligente, que fue compañera de fórmula del político que le asesinaron, de Fernando Villavicencio. Pero no tienen posibilidad.
Votar por alguno u otro candidato, usted le está dando indirectamente el voto al correísmo. Entonces, si es que vamos de una vez y por todas pensando que esta es ya la segunda y única vuelta, voten por la única alternativa que existe. No es el candidato perfecto, porque las candidaturas perfectas no existen en la realidad. Claro, si ese es el escenario, hay que exigirle, ya no va a tener el pretexto de un año, sino de los 4 años habrá que exigirle la aplicación de políticas, pero primero hay que definir en las urnas. Exactamente. Yo creo que el propio presidente Daniel Noboa sabe que, como el caso anterior del señor Lasso, no van a ganar tanto por adhesión propia a su candidatura. Sí, el presidente Noboa en este momento acarrea o arrastra o motiva a la absoluta mayoría de la juventud ecuatoriana, porque su lenguaje es corto, no es un demagogo, no tiene incontinencia verbal, no es un charlatán. Es más, a veces él tiene comunicaciones donde no necesita ni siquiera hablar, cuando utiliza los dispositivos y las tecnologías que nos da la revolución digital, ¿no es cierto? Aquí está la clave. Entonces él tiene la mayoría total de la juventud. Tiene también el voto de los mayores de 50 años hacia arriba. ¿Por qué? Porque en esos mayores ya vivimos los 10 años de infierno que constituyó el régimen del señor Correa. Y sabemos que ya no podemos vivir de la demagogia, sino de las realidades. Necesitamos resolver el problema de la energía. Necesitamos resolver el problema de la violencia. ¿Alguien duda que los grupos que siembran violencia lo son porque luchan por el territorio para vender la cocaína en un país donde se quedan más de 200 toneladas al año para ser comercializadas en los niños y en los jóvenes del Ecuador? ¿Acaso no es responsable quien tenía fotos con todos los narcotraficantes? ¿No lo hemos visto en una foto con Norero y con líderes de otras bandas terroristas en el Palacio de Gobierno? ¿No lo hemos visto con vestimenta y con la señal de los Latin King, que son catalogados como grupo terrorista? ¿Es que somos ciegos? ¿Es que no nos damos cuenta? No podemos entonces votar por resentimiento social. No podemos votar por la demagogia y la retórica de quien nos ofrece todo a sabiendas de que no es posible resolver todo. No podemos votar por candidatos que son tan irresponsables y que le ofrecen al Ecuador bajar el IVA del 15 al 10% o al 8%, porque eso no es viable. Y esos mismos candidatos le prometen al ecuatoriano aumentar el gasto. La pregunta elemental, repitiendo la famosa e icónica frase del doctor Vladimiro Álvarez Grau, que decía, ¿en dónde está la plata? Primero, ¿en dónde está la plata? Le digo a los demagogos que ofrecen todo a sabiendas de que no será posible hacer sino poco y lo posible. ¿En dónde está la plata? Le pregunto al señor Glass. ¿Dónde tienen tanta plata que se llevaron de todos los contratos, de obras faraónicas, donde gastaron miles de millones de dólares y se llevaron iguales cantidades en corrupción, en peculado, en sobornos, que el señor Correa dijo que los sobornos no eran sino acuerdos entre privados? Entonces la disyuntiva del Ecuador del domingo es absolutamente clave. No hay sino dos candidaturas. La candidatura del movimiento correísta, que está estrechamente vinculada a una historia oscura de corrupción y ahora con nexos inequívocos con el narcotráfico y el mundo criminal, o la opción del futuro, de la juventud, del relevo generacional,
de un joven a quien tenemos que darle oportunidad que en 4 años pueda cumplir lo que ha hecho en 1 año. Es decir, en otras palabras, el presidente Noboa en 1 año ha hecho mucho más que sus predecesores en más tiempo, porque tuvo más pantalones, más firmeza, más lucidez, mayor ímpetu para trabajar con nuestras Fuerzas Armadas y nuestra policía para combatir al crimen organizado todos los días. Más de 1000 operativos, porque el Ecuador prácticamente fue tomado por el mundo criminal. Vamos a entregar el país a una organización política que representa la corrupción y la violencia criminal, o queremos un país en el que nuestros hijos y nuestros nietos nos digan: aquí hay futuro, aquí queremos vivir. Porque duele en el alma, Miguel, duele en el alma ver jóvenes cuya única opción es salir de aquí, porque no le ven opción. Yo creo que hay esperanza, y entonces hay que votar con madurez, hay que discernir, hay que comparar, hay que ver antecedentes. Entre los 16 candidatos hay una buena cantidad de gente que no merecería ser ni siquiera concejal, que no tiene ninguna experiencia, que se ponen en la papeleta porque alquilan los casilleros, porque los partidos son tiendas de compra-venta, de oferta, de enriquecimiento. Eso tenemos que superar para que el presidente Daniel Noboa pueda llevarnos a una reforma institucional y enterrar toda la arquitectura autoritaria del correísmo que queda casi intacta. Porque yo creo que hay que reconocer, si hubo un presidente que desmontó en parte la infraestructura normativa autoritaria, fue Lenín Moreno, sin dejar de perdonar las cosas malas que él haya hecho y que tienen que dirimirse en la justicia. Luego, ¿a quién le sucedió? Le faltó inteligencia, le faltó coraje, le faltó decisión y visión, porque si usted como gobernante se rodea de los 4 amigos que caminan en el mármol de su institución o de su negocio, está enajenándose de lo mejor que tiene el país, porque en el Ecuador hay mucha gente capaz, mucho joven capaz, y entonces habrá que esperar, y tengo esperanza como ecuatoriano, de que el presidente Daniel Noboa, desde el ejercicio de un mandato completo, podrá armar un equipo donde estén los hombres y las mujeres más capaces, donde puedan combinar el ímpetu y el entusiasmo de la juventud, la sabiduría de los jóvenes, pero también la sensatez y la madurez de hombres y mujeres con experiencia, con nivel de profesionalidad, doctor Ramiro Rivera, y sobre todo con amor al país. Ahora, en esta recta final de la campaña se ha hablado desde la Revolución Ciudadana de un presunto fraude, y concretamente Andrés Arauz posteó y dijo, quizás le pregunto, ¿quieren curarse en sano advirtiendo que si pierden fue por fraude? Si es que ese es el caso. Bueno, hay 2 hechos en política, Miguel. El uno, siempre es atacado el que está arriba. Y en este caso ha existido un cargamontón contra Daniel Noboa porque él está arriba en las preferencias electorales. Un segundo elemento, la ventaja de Daniel Noboa es que estando en el gobierno la gente sabe que ha hecho todo lo que era posible hacer y que está pendiente todo lo que es necesario hacer. Y un tercer elemento, ¿quién controla el Consejo Nacional Electoral? La señora Tamaín responde a Pachacuti. El señor Cabrera responde al Partido Social Cristiano. El señor Pita responde al señor Lazo. La señora Acero
no sé a quién responda. Entonces, usted tiene más bien un Consejo Nacional Electoral que puede generar sospechas de transparencia, más bien en contra del presidente en ejercicio. Pero hay una expresión en la vida, Miguel. La expresión es curarse en salud. ¿Qué significa? Anticiparse a la derrota argumentando de que van a ser derrotados porque dizque va a haber un fraude electoral. ¿Quiénes son los que están en las mesas electorales? Jóvenes seleccionados por el Consejo Nacional Electoral, con frecuencia estudiantes de secundaria o estudiantes universitarios o funcionarios públicos. ¿Usted cree que 4 o 5 de la mesa van a ponerse de acuerdo para beneficiar a uno o perjudicar a otro? Por cierto, en todo proceso electoral hay errores, que no hicieron las actas, que no firmaron todos los vocales, que no firmó el secretario, que confundieron las actas. Van a haber delegados de todos los partidos en los recintos electorales. Es decir, yo sí convocaría más bien, la sospecha que yo tendría más bien es: cuidado con el sistema informático del Consejo Nacional Electoral. Cuidado. Hay una frase del propio delincuente y hacker Julian Assange, cuando dijo que el voto electrónico era tan vulnerable. No sé si esta fue la expresión que utilizó, que sería una idiotez confiar en el voto electrónico. ¿Se acuerda usted que en el Congreso del señor Saquicela se inventaron 4 votos de legisladores que no habían votado, como Vilma Andrade, Dalton Basigalupo y 2 legisladores cuyos nombres no recuerdo este instante? Entonces, tenemos que estar vigilantes para los resultados. El correísmo sabe que será derrotado. Y le digo por qué. Porque vienen en picada. Mientras Correa sacó en sus mejores tiempos 57%, luego bajó al 51%. El señor Lenín Moreno bajó al 39%. El señor Arauz, que decía que hay que resolver los problemas del país sacando el oro de los celulares. Cosa, por Dios santo, ¿cómo fue posible que pongan como candidato a un hombre tan limitado, tan desagradable? Sacó el 33%, una ventaja de 13 puntos sobre Guillermo Lasso. Lasso remontó los 13 puntos de diferencia, aumentó 32 puntos de apoyo y fue el triunfador y derrotó al correísmo. ¿Por qué le derrotó al correísmo en la segunda vuelta el señor Lasso? No porque era el mejor candidato del mundo, sino porque le apoyamos miles de ecuatorianos que estuvimos traumados por el infierno del correísmo. Es decir, fue un voto contra Correa. Y eso puede producirse ahora. El correísmo va en picada y le garantizo que el domingo sufrirán una estrepitosa derrota. Por eso se anticipan. Si verán que nos van a ganar con fraude. No, si el Consejo Electoral ha sido manejado por ellos. En el Consejo Electoral no hay un solo vocal que esté cercano al presidente Noboa. Ese Consejo Electoral hay que limpiarlo con algún insecticida para que vaya gente decente en el futuro, así como que habrá que enterrar y eliminar esa podredumbre del Consejo de Participación Ciudadana, que fue un invento de Correa para lograr sobrerepresentación y hegemonía en el sistema político. Mi mensaje, Miguel, es: escojamos el futuro y dejemos atrás el pasado. Escojamos la república y no la tiranía. Escojamos un país que se abra al mundo y no que se lleve con los chicos malos del planeta. Escojamos una sociedad democrática, más plural, respetuosa, donde podamos convivir con objetivos que tengan relación
con el bien común, con el progreso, con el trabajo y con la dignidad. Y lo digo como analista político, porque yo creo que el analista político no puede quedarse en la actitud contemplativa, menos en el silencio, porque el silencio es complicidad. Y mi actitud frontal me ha provocado amenazas del señor Correa, donde en un mensaje me dice que soy de lo último y dicen cállenlo. Es decir, el señor Correa está invitando a los fanáticos que me silencien. ¿Y cómo silencia usted a una persona? ¿Como lo hicieron con Villavicencio? ¿Como hicieron con tanto comunicador social? ¿O como hicieron con tantas voces que disentían y de pronto desaparecían? ¿Cómo silencia a un ser humano? Hay alguien que en sus cabales no tolere la discrepancia y no tolere la tolerancia y el pluralismo y no tolere la idea ajena. Solo a un loco se le puede ocurrir decir, siléncienlo, párenlo. Y sabe usted lo que está haciendo él. Me está amenazando. ¿Por qué? Porque no puedo guardar silencio. Porque yo incursioné en la política de juventud soñando en un Ecuador mejor. Y luego de 40 años vemos un país que no está mejor, que ha involucionado, que ha retrocedido y estamos a las puertas o de salvarnos o de hundirnos, o de avanzar o de retroceder, o de buscar la democracia que sea más perfectible o condenarnos a las llamas del infierno. El doctor Ramiro Rivera, analista político en la revista de Opinión Democracia. Muy amable, doctor Rivera. A usted, Miguel, muchas gracias. Buen día. Buen día, 7:55 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa. Ya volvemos con el expresidente del Tribunal Supremo Electoral y de Voces por la Democracia, doctor Carlos Aguinaga, cómo de su amplia experiencia, cómo dar garantías y que haya un estricto control electoral en los comicios de este domingo 9 de febrero. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de Opinión Democracia. Siempre